La aguja se detuvo a mitad de camino. Yo la sostenía con la mano derecha, lista para administrar el sedante, y el niño en esa camilla me miró con los ojos completamente abiertos y me dijo mi nombre. No el nombre que figuraba en la pulsera del hospital, el mío. Y me dijo algo más, algo que yo no le había contado a nadie en 30 años, algo que solo sabía mi madre muerta. Tenía 15 años. Estaba a punto de entrar a un procedimiento que ni siquiera era una cirugía mayor. Y aquel chico, con una leucemia que lo estaba devorando por dentro, me habló con una calma que yo no había visto jamás en ningún paciente, ni adulto ni niño, en toda mi carrera. Lo que me dijo en ese quirófano me lo callé durante 8 años. Hoy lo cuento todo. Mi nombre es el doctor Renzo Baldini. He sido anestesista durante 29 años. He trabajado en el quirófano del Hospital San Gerardo de Monza en Italia y en ese tiempo he preparado para dormir a más de 11.000 pacientes. Sé cuándo un cuerpo entra en sedación. Sé cuándo el miedo aprieta el pulso de alguien y cuándo lo suelta. Conozco el comportamiento de la conciencia humana en el segundo exacto en que se apaga, porque mi trabajo, durante casi 3 décadas, ha sido apagarla y volverla a encender con seguridad. Yo no creía en nada que no pudiera medir con un monitor. Para mí, el alma era una palabra bonita que la gente usaba para no decir actividad eléctrica cerebral. Vivía solo, en un apartamento a 12 minutos del hospital. Y mi única costumbre fija era tomar café negro a las 5:30 de la mañana antes de cada turno. Esa era mi vida, ordenada, cerrada, sin grietas, hasta esa mañana de octubre de 2006. Y aquí necesito que me escuches con atención, porque hay 3 cosas de esta historia que todavía no logro explicar del todo. La primera, cómo ese niño sabía mi nombre y aquel secreto que jamás salió de mi boca. La segunda, lo que encontré 14 años después, doblado dentro de un objeto que él me entregó esa misma mañana, un objeto que me prohibió abrir. Y la tercera, la que más me cuesta contar, ¿por qué terminé de rodillas, llorando, en un lugar exacto que ese chico me describió antes de entrar al quirófano, un lugar al que yo juré que nunca iría? 8 años guardé silencio. Tenía miedo de que me quitaran la licencia, tenía miedo de que me llamaran loco, pero un hombre como yo, que ha visto morir a tanta gente, llega a un punto en que el miedo a callar pesa más que el miedo a hablar, así que voy a empezar por el principio, por cómo llegué a estar yo, precisamente yo, el más escéptico de todo el ala quirúrgica, frente a la camilla de Carlo Acutis. Estudié medicina en la Universidad de Milán porque mi padre, mecánico, quería un hijo que llevara bata blanca. Elegí anestesiología porque era la especialidad donde menos había que hablar con el paciente. Lo dormías y se acababa la conversación. Sobre Dios, no tenía opinión, tenía indiferencia, que es peor. Y vivía con una rutina tan rígida que mis colegas bromeaban diciendo que yo mismo parecía estar bajo sedación permanente. El 12 de octubre de 2006 llegué al hospital a las 5:40 de la mañana. Hacía frío. El cielo sobre Monza estaba de ese gris plomizo que en Lombardía anuncia lluvia para todo el día. Me cambié, revisé la lista de procedimientos y vi un nombre nuevo asignado a mi turno para una intervención menor relacionada con su tratamiento. Carlo Acutis, 15 años, planta de hematología, diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, el tipo M3, una de las formas más agresivas y de avance más veloz que existen. El expediente decía que había ingresado hacía apenas 3 días. 3 días. Y en ese papel, junto a los valores de su sangre, había una nota de la enfermera de planta que me detuvo. Paciente excepcionalmente tranquilo. Pide ver al capellán, no a sus padres, primero. Bajé a hematología a hacer la evaluación preanestésica de rutina. Es un protocolo que he repetido 11.000 veces. Reviso la vía aérea, pregunto por alergias, calculo dosis según peso. Entré a la habitación y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio de un enfermo agotado. Otra cosa, el chico estaba sentado en la cama,
pálido como el papel, con hematomas en los brazos por las extracciones, y leía algo. Cerró el cuaderno cuando entré. Me sonrió. Tenía los labios resecos por la fiebre y aún así sonreía con una naturalidad que me incomodó, porque en mi experiencia, los pacientes con M3 que entienden su pronóstico no sonríen. Hice mis preguntas. Él respondió con frases cortas y precisas. Peso, 58 kilos. Sin alergias conocidas. Última comida, la noche anterior. Todo normal. Mientras yo anotaba, él sacó de la mesilla un objeto pequeño y lo apretó en el puño. Era un sobre blanco, corriente, doblado por la mitad, con algo rígido dentro que abultaba en una esquina. Lo sostuvo un momento, dudando, y luego me lo tendió. Doctor, puede guardarme esto, y prométame que no lo va a abrir hasta que sea el momento. Le pregunté cuál era el momento. Me miró con esos ojos demasiado serenos para un chico de 15 años con la médula destruida y me dijo, usted lo va a saber. No ahora, dentro de muchos años, cuando esté de rodillas en un sitio donde juró que nunca iría. Me reí. Lo reconozco, me reí, por incomodidad, y le dije que los anestesistas no nos arrodillamos, que para eso teníamos sillas con ruedas. Él no se rió. Solo cerró mi mano alrededor del sobre y dijo, guárdelo, por favor. Lo metí en el bolsillo interior de mi bata, contra el pecho, pensando que se lo devolvería al salir del procedimiento. No imaginaba que ese sobre iba a viajar conmigo, sin abrirse, durante 14 años. No imaginaba lo que tenía dentro. Y desde luego no imaginaba que sus palabras sobre arrodillarme en un sitio prohibido iban a convertirse una década y media más tarde en la cosa más exacta y más aterradora que jamás me han dicho. Subí al quirófano a preparar todo. Y fue ahí, en los siguientes minutos, donde mi mundo ordenado empezó a agrietarse de una forma que ningún monitor podía medir. El procedimiento estaba programado para las 8. A las 7:40 entraron a Carlo al antequirófano. Yo ya tenía la vía canalizada, el monitor conectado, las dosis calculadas al miligramo, tensión arterial 110/70, saturación de oxígeno 97%, frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, valores de un chico nervioso pero estables. Lo que no era estable era yo. Porque mientras conectaba los electrodos, miré el monitor de frecuencia cardíaca y vi algo que en 24 años de profesión no había visto. Un paciente a punto de ser anestesiado, consciente de que tiene una enfermedad que lo está matando, tiene el corazón acelerado, siempre. El miedo es química pura, adrenalina, cortisol, taquicardia, es física, no es opinión. El corazón de Carlo latía a 61 latidos por minuto, la frecuencia de un atleta dormido, la frecuencia de alguien en paz absoluta. Pensé que el monitor fallaba. Le tomé el pulso manualmente, en la muñeca, con mi reloj, contando como en la facultad. 61. Conté de nuevo durante un minuto entero. 62. El equipo no fallaba. El chico simplemente no tenía miedo. Le pregunté, medio en broma para tranquilizarme yo mismo, si no estaba asustado. Me contestó sin abrir del todo los ojos. No, doctor, yo voy a estar bien donde voy. El que está asustado es usted. Me quedé helado con la jeringa en la mano. Porque tenía razón, yo tenía las manos húmedas. Yo, que había dormido a 11,000 personas, tenía el pulso disparado y no entendía por qué. Comencé la inducción. Administré el sedante por la vía, la dosis exacta para su peso. Y aquí viene lo primero que no puedo explicar, lo que me callé 8 años. Cuando el fármaco entró en su torrente, Carlo debía perder la conciencia en cuestión de 15 a 30 segundos. Es farmacología básica. El cerebro se apaga, los ojos se cierran. Sus ojos no se cerraron, se abrieron más. Y giró la cabeza hacia mí, con el medicamento ya corriendo por sus venas, y pronunció mi nombre completo, Renzo Baldini. Nadie en ese quirófano lo había dicho. En mi gorro y mi mascarilla no había nombre. En la planta me conocían como el doctor de anestesia. Él dijo Renzo Baldini, como si me conociera de toda la vida. Y entonces dijo la frase que me partió en dos. Habló de mi madre.
Dijo su nombre, Lucía. Dijo que ella me perdonaba por no haber llegado a tiempo aquella noche del hospital de Bérgamo, 9 años atrás, cuando murió sola mientras yo estaba operando a otro paciente y nadie me avisó. Eso no lo sabía nadie. Nadie. Era la culpa que yo cargaba en silencio cada 5:30 de la mañana con mi café negro, el único secreto que jamás había confesado a un ser humano vivo. Se me cayó la jeringa al suelo. La saturación de Carlos seguía estable. Los anestesiólogos no nos arrodillamos, le había dicho yo, y en ese momento tuve que sujetarme del borde de la camilla porque las piernas no me respondían. Pero lo más imposible no fue lo que sabía, fue cómo lo dijo, con el sedante ya en sangre, una dosis que debería haberlo dormido por completo. Miré el monitor cerebral que usábamos para medir profundidad anestésica, el índice biespectral, esa escala donde 100 es totalmente despierto y por debajo de 60 es inconsciencia quirúrgica. Marcaba 38. Según ese número, Carlo Acutis estaba profundamente dormido, en plano anestésico quirúrgico, incapaz de hablar, incapaz de soñar siquiera, y me estaba hablando, con los ojos abiertos, con frases enteras y coherentes, sobre mi madre muerta. Llamé a la enfermera circulante, Giovanna, y le pedí que verificara el monitor. Lo revisó. Funcionaba. El sensor estaba bien colocado en la frente del chico. El número era real, 38. Un cuerpo en ese nivel no produce lenguaje. No es que sea raro, es que el cerebro no tiene la actividad eléctrica necesaria para construir una sola palabra, y mucho menos para nombrar a una mujer muerta a la que ese niño jamás había conocido. Giovanna también lo escuchó hablar. La miré buscando que me dijera que yo estaba alucinando por el estrés. No me lo dijo. Se había puesto blanca y se persignaba. Terminamos el procedimiento. Fue corto, sin complicaciones técnicas. Pero cuando lo trasladaron de vuelta a la sala de recuperación, yo me quedé sentado en el suelo del quirófano, con la espalda contra la pared de azulejos fríos, durante casi 20 minutos. Tenía 39 años, casi 30 de carrera por delante, y por primera vez en mi vida no entendía absolutamente nada de lo que acababa de pasar delante de mis ojos. Ese mismo día, a media tarde, la leucemia de Carlo Acutis se aceleró de una forma brutal. La M3 hace eso, parece controlada y de pronto colapsa todo. Esa misma noche, el 12 de octubre de 2006, el chico que me había hablado de mi madre con el cerebro en plano anestésico, murió, y yo me quedé con un sobre en el bolsillo de la bata que él me había prohibido abrir. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado por dentro, déjame darte algo antes de que sigamos, porque lo que viene después es todavía más difícil de creer. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas guardado en el corazón, esa culpa o esa pena que no le has contado a nadie, como yo cargué la mía durante años. La tienes en la descripción, en el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala durante estos 9 días. Pero antes de explicarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que contarte lo que hice con ese sobre, y por qué tardé 14 años en entender que jamás debí dudar de ese niño. No abrí el sobre. Esa noche, cuando me dijeron que Carlo había muerto, lo saqué del bolsillo y lo sostuve un largo rato bajo la luz del vestuario. Pesaba poco. La esquina rígida era una cosa pequeña, dura, redondeada. Pensé en abrirlo. Tenía todo el derecho. El chico estaba muerto. Ya no había promesa que cumplir. Pero recordé su cara, esa serenidad imposible, y la frase, cuando esté de rodillas en un sitio donde juró que nunca iría. Y no pude. Lo guardé en un cajón de mi casa, debajo de unos papeles, y me dije que algún día lo tiraría. No lo tiré. Durante semanas no pude dormir bien. Yo, un hombre que se enorgullecía de no tener vida interior, empecé a tener una pregunta clavada en el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía lo de mi madre, lo de Bérgamo, lo de aquella noche que no le confesé jamás ni siquiera a un cura, porque yo no iba a curas? Mi primer movimiento fue racional. Soy médico,
Busqué explicaciones médicas. Quizá el chico había oído a alguien del personal mencionar mi historia. Imposible. Nadie del San Gerardo conocía lo de mi madre, porque ella murió en otro hospital, en otra ciudad, antes de que yo trabajara en Monza. Quizá el índice biespectral había fallado. Pedí el registro técnico del equipo, el log interno de la máquina, con fecha y hora. Lo conseguí una semana después. El aparato había registrado un valor sostenido entre 30 y 6 y 40 durante los 90 segundos en que Carlo me habló, sin artefactos, sin desconexiones. El equipo había funcionado perfectamente. Lo mandé a calibración externa, a un laboratorio de Milán, pagándolo yo. Volvió con certificado, márgenes de error inferiores al 2%. La máquina decía la verdad. Carlo estaba clínicamente inconsciente cuando me habló. Y ahí el problema dejó de ser técnico. Si la máquina tenía razón, entonces lo que había hablado conmigo no era el cerebro de ese niño, era otra cosa, y yo no tenía una sola palabra en todo mi vocabulario médico para nombrar esa otra cosa. Fui a buscar a Giovanna, la enfermera. Necesitaba que ella me confirmara que no me lo había inventado, que el estrés no me había hecho oír voces. La encontré en la cafetería del hospital. Antes de que yo dijera nada, ella me agarró del brazo y me preguntó si yo también había oído lo que el niño dijo al final, justo antes de que terminara el procedimiento. Yo solo recordaba lo de mi madre, ella había oído otra cosa. Mientras yo estaba paralizado, Carlo había seguido hablando, en voz baja, y Giovanna estaba más cerca de su cabeza. Sacó una libreta del bolsillo del uniforme. Me dijo que esa noche, en su casa, lo había escrito todo porque tenía miedo de olvidarlo, y me leyó. Carlo había dicho: dígale al doctor Baldini que no fue su culpa, y dígale que cuando vea las rosas en la piedra va a entender. En Asís, no ahora, cuando él esté enfermo. Me quedé mirando la libreta de Giovanna sin poder hablar. Asís, rosas en la piedra. Cuando él esté enfermo. Yo gozaba de una salud perfecta. Hacía deporte, no fumaba, y nunca jamás había estado en Asís ni tenía la menor intención de ir, porque Asís para mí era postales de turistas y curas, el mundo entero del que yo me había apartado. Le pregunté a Giovanna si Carlo había dicho algo más. Ella dudó. Luego pasó la página y me leyó una última línea, una que la tenía aterrada. Y dígale que guarde bien el sobre, que adentro está la prueba, pero que no lo abra hasta Asís, porque si lo abre antes, no me va a creer. El sobre, la prueba, Asís. Un chico de 15 años muerto de leucemia me había dejado un acertijo sellado con instrucciones de no abrirlo hasta llegar a un lugar al que yo no pensaba ir nunca. Esa noche fui a mi casa, saqué el sobre del cajón y lo puse sobre la mesa de la cocina bajo la lámpara. Lo miré durante horas. La tentación de rasgarlo era física, me ardían los dedos. Pero la frase de Carlo me detuvo. Esa idea de que si lo abría antes de tiempo no le iba a creer. Como si él supiera que la prueba solo tendría sentido en un momento y un lugar concretos. Como si abrir el sobre fuera de tiempo equivaliera a destruirlo. Lo guardé otra vez. Esa fue la primera decisión que tomé sin lógica en toda mi vida adulta. Y al hacerlo, sin saberlo, firmé un pacto con un muerto que iba a determinar los 14 años siguientes. Pero antes de seguir adelante con el sobre, tengo que contarte lo que descubrí cuando empecé a investigar quién había sido realmente Carlo Acutis. Porque hasta ese momento yo creía que había tratado a un niño enfermo con una percepción rara. Lo que encontré me hizo entender que el caso era mucho, mucho más grande que mi quirófano. Empecé por lo simple. Quería saber de dónde había sacado el chico la información sobre mi madre. Hablé con la enfermera de planta que lo había atendido los 3 días previos. Me dijo algo que no me ayudó nada, que Carlo no preguntaba por su propia enfermedad, sino que rezaba un rosario varias veces al día y pedía que le llevaran la comunión, que cuando le pinchaban para sacar sangre no se quejaba. Ofrecía el dolor, decía él, por los pecados del mundo. 15 años. Ofreciendo el dolor de las agujas. La enfermera me contó también que el chico hablaba de informática, que era un genio con las computadoras, que había hecho una página web. Eso me llamó la atención,
porque chocaba con la imagen del niño místico, un adolescente que rezaba el rosario y al mismo tiempo programaba sitios de internet en 2006, cuando casi nadie sabía hacerlo. Conseguí, a través de un colega que conocía a la familia, la dirección de esa página web. La abrí una noche en mi computadora, esperando encontrar el típico blog adolescente. Lo que encontré me dejó frío. Carlo Acutis había construido, él solo, una catalogación de los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo, caso por caso, lugar por lugar, más de 160 milagros documentados, con sus fechas, sus ubicaciones geográficas, los análisis científicos que se les habían hecho. Había milagros de Italia, de Polonia, de México, de la India, hostias que sangraban, tejidos analizados en laboratorio que resultaban ser músculo cardíaco humano. Un chico de 14, 15 años había hecho una base de datos científica de fenómenos que yo, como hombre de ciencia, habría descartado de un manotazo. Pero no pude descartarlo, porque había uno de esos casos, uno de Buenos Aires, donde el tejido de una hostia había sido analizado por un equipo médico, y el informe describía células del miocardio, del corazón, inflamadas, como las de una persona en agonía. El lenguaje del informe era el mío, era el lenguaje de la patología, de la medicina, y la conclusión científica era que aquello no tenía explicación natural. Me senté frente a la pantalla a las 3 de la mañana, yo, el escéptico, el que medía el alma con un monitor, y por primera vez sentí que el suelo se movía. Desde aquel día empecé a llevar siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de rosa, como las que él mencionó en aquella frase sobre Asís. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero que nadie lo confunda con eso. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana, ahora que sí rezo. Lo dejé también en la descripción, en el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una enfermedad, como me pasó después a mí. Llega a cualquier país. Pero lo que descubrí la semana siguiente sobre la madre de Carlo cambió por completo lo que yo entendía de aquella frase de las rosas en la piedra. Necesitaba hablar con alguien de la familia, no para curiosear, sino porque tenía que saber si Carlo había hablado así con más gente, si lo de mi madre era algo que él hacía con todos, una especie de truco, o si yo era un caso aislado. A través del mismo colega conseguí, meses después, un encuentro breve con Antonia Salzano, la madre de Carlo, en Milán, durante un acto donde ella hablaba de su hijo. Era una mujer serena, de mirada firme, vestida con sencillez. Le conté que yo había sido el anestesista de Carlo en su último procedimiento. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me tomó las manos. Le pregunté, con todo el cuidado del que fui capaz, si Carlo solía decir cosas que no podía saber. Ella sonrió con una tristeza enorme. Me contó que su hijo, desde muy pequeño, tenía esa cualidad, que a veces decía a la gente cosas de su vida que era imposible que conociera, y que él lo vivía con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, que ella misma, Antonia, se había convertido por culpa de su hijo, que antes de Carlo apenas iba a misa, que fue ese niño quien le devolvió la fe, una madre catequizada por su propio hijo de 7 años. Eso me dijo, y luego le pregunté por las rosas en la piedra. Por Asís. Antonia se quedó muy quieta. Me preguntó cómo sabía yo de eso. Le conté lo de la libreta de Giovanna, lo que Carlo había dicho en el quirófano, y entonces ella me explicó algo que me dejó sin aire. Carlo había pedido, antes de morir, ser enterrado en Asís. No en Milán, donde vivía, no en Monza, donde murió, en Asís, la ciudad de San Francisco, porque era el lugar que más amaba en el mundo. Y la tumba de Carlo, me dijo Antonia, estaba en la Basílica de Santa María de los Ángeles, y la piedra del lugar, los muros antiguos de esa zona de Asís, estaban tallados con motivos florales, con rosas labradas en la piedra desde hacía siglos, rosas en la piedra, en Asís. Exactamente donde Carlo me había dicho que yo entendería. Le pregunté a Antonia, con la voz temblando, qué había querido decir su hijo con aquello de «cuando él esté enfermo». Ella me miró largamente. Me dijo «Doctor,
Mi hijo nunca decía algo por decir. Si le dijo que iría a Asís enfermo, vaya pensando en cuidarse, y si le dio un sobre con instrucciones, guárdelo como oro. Carlo no jugaba con esas cosas. Salí de aquel encuentro mareado. Hasta entonces yo había mantenido todo aquello en un rincón de mi mente, como una curiosidad inexplicable que algún día encontraría su explicación racional. Pero ahora tenía el testimonio de la madre confirmando que el chico, en vida, decía a desconocidos cosas que no podía saber, que había pedido ser enterrado en un lugar con rosas talladas en piedra, y que me había anunciado, a mí, un escéptico con salud de hierro, que volvería a ese lugar enfermo. Volví a casa y saqué el sobre del cajón. Lo apreté contra el pecho, igual que Carlo había apretado mi mano alrededor de él aquella mañana. Y por primera vez en mi vida, sin saber bien cómo se hacía, recé. Le pedí a ese niño muerto que me explicara qué me estaba pasando, que no me dejara solo con aquello. Pasaron los años. La beatificación de Carlo Acutis llegó el 10 de octubre de 2020, declarado beato por el Papa Francisco. Vi las imágenes por televisión. Su cuerpo, exhumado en 2019, encontrado prácticamente íntegro, vestido con vaqueros y zapatillas de deporte, expuesto en Asís. Miles de jóvenes peregrinando hacia la tumba de un chico de su edad. Y yo, en mi sofá, con el sobre todavía cerrado en el cajón, sintiendo cada vez más fuerte que aquello no había terminado, que solo estaba esperando algo, un momento, un lugar. Lo que no sabía era que ese momento ya venía hacia mí, y que iba a llegar de la peor manera posible. Fue en la primavera de 2020, justo cuando el mundo entero se detenía. Llegó la pandemia, y los hospitales de Lombardía, mi región, fueron de los primeros y más golpeados del planeta. Monza, Bérgamo, Milán, el epicentro europeo de la catástrofe. Yo, como anestesista, fui de los más expuestos, porque la intubación, conectar a un paciente al respirador, es un procedimiento que me corresponde a mí, y es uno de los momentos de mayor contagio que existe. El virus sale en aerosol directo del pulmón del enfermo a la cara de quien lo intuba. Durante semanas viví dentro de un traje de protección, intubando a personas que se ahogaban, viendo morir a 10, a 15 por día. He visto mucha muerte en mi vida, nunca tanta junta, nunca tan rápido. Y a finales de marzo de 2020, yo caí enfermo. Empezó con la fiebre, 38,5, luego 39. La saturación de oxígeno, que yo mismo me medía con un oxímetro en el dedo en mi apartamento, empezó a bajar. 94, 92, 88. Cuando un médico ve su propia saturación en 88, sabe exactamente lo que viene. Me ingresaron en mi propio hospital, el San Gerardo de Monza, en el mismo edificio donde 14 años antes había dormido a un niño que me habló de mi madre muerta. La neumonía avanzó rápido, bilateral, los dos pulmones. En la radiografía, ese aspecto de vidrio esmerilado que aprendí a temer. Mis colegas, mis propios compañeros, tuvieron que tomar la decisión de intubarme. Yo, que había intubado a 11,000 personas, ahora estaba del otro lado, en la camilla, con la mascarilla de oxígeno y la saturación cayendo a 84. Y aquí está lo que nunca podré explicar del todo. Antes de que me sedaran para la intubación, mientras me preparaban, con la conciencia ya nublada por la falta de oxígeno y el miedo, recordé algo. La frase de Carlo. Cuando él esté enfermo. Yo estaba enfermo, gravemente. Y por un instante, en medio del pánico, pensé en el sobre, que estaba en el cajón de mi casa, y maldije no haberlo traído conmigo. Me intubaron. Estuve 18 días en coma inducido, conectado a un respirador, balanceándome entre la vida y la muerte. Mis pulmones estaban tan dañados que en 2 ocasiones mis colegas avisaron que probablemente no saldría. Mi corazón se detuvo una vez, durante casi 1 minuto, y me reanimaron. Y durante ese coma, tuve algo, no sé llamarlo de otra forma. No fue un sueño, porque los sueños se olvidan y esto no se me ha borrado ni un día en años.
Vi a Carlo, no al niño enfermo del quirófano, a un Carlo sano, de pie, con esa misma sonrisa serena, y me dijo, con una claridad que todavía me hace temblar: todavía no, doctor, le falta ir a ver las rosas, tiene que abrir el sobre allí. Le prometí que entendería, y un muerto no rompe sus promesas. Desperté del coma el día 12 de un mes, la misma fecha en que Carlo había muerto, 14 años antes. Cuando los médicos me dijeron qué día era, lloré con el tubo todavía en la garganta, porque entendí que no era casualidad. Salí del hospital débil, con la mitad de mis pulmones funcionando, necesitando oxígeno para caminar, pero vivo. Cuando llegué a casa, lo primero que hice, antes incluso de sentarme, fue ir al cajón y sacar el sobre. Lo tuve en las manos, y por primera vez en 14 años entendí algo. Yo no podía abrirlo allí. Carlo lo había dicho con todas las letras, en Asís, frente a las rosas en la piedra. Si lo abría en mi cocina de Monza, no le iba a creer. Así que tomé la decisión más absurda y más importante de mi vida. Un hombre que apenas podía respirar, que necesitaba un tanque de oxígeno portátil para no desmayarse, decidió que en cuanto pudiera viajaría a Asís, a la ciudad de los curas y los turistas, al lugar al que había jurado que nunca iría. En cuanto las restricciones de la pandemia me lo permitieron, a finales de aquel año hice el viaje. Tomé el tren desde Milán con mi oxígeno portátil, débil, delgado, otro hombre. Llegué a Asís en una tarde fría. Subí paso a paso, descansando cada pocos metros, hasta la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis. Y entonces las vi. En los muros antiguos, en la piedra labrada de aquel lugar, talladas desde hacía siglos, rosas, rosas en la piedra. Tal como un niño me había dicho 14 años antes, con el cerebro en plano anestésico, marcando 38 en un monitor que mi propia mano había revisado. Me acerqué a la tumba. Allí estaba Carlo, con sus vaqueros y sus zapatillas, sereno, como si solo durmiera. Y yo, el anestesista que había dicho que los de mi profesión nunca nos arrodillamos, caí de rodillas sobre la piedra fría de Asís. Exactamente como él lo había anunciado, en el lugar exacto, en las condiciones exactas, enfermo frente a las rosas. Saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo, contra el pecho, donde lo había llevado todos esos 14 años. Las manos me temblaban tanto que casi no podía rasgarlo. Lo abrí. Dentro había dos cosas. La primera, el objeto rígido que siempre había abultado en la esquina. Una pequeña medalla con la imagen de la Virgen, gastada, evidentemente muy usada, la medalla que Carlo llevaba consigo. Y la segunda, un papel doblado en 4, con la letra de un adolescente, escrita a mano, fechada el 11 de octubre de 2006, el día antes de mi quirófano, el día antes de su muerte. Decía así: lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria. Para el doctor Renzo Baldini, cuando lea esto va a estar de rodillas en Asís frente a las rosas de piedra y va a estar saliendo de una enfermedad grave de los pulmones que vendrá del aire, una enfermedad que llenará los hospitales del mundo. Lo sé porque me lo mostraron. No fue su culpa lo de su madre Lucía. Ella está bien y reza por usted. Le dejo mi medalla para que no rece más solo. La Eucaristía es la autopista al cielo. Nos vemos allí. No tenga miedo nunca más. Carlo. Una enfermedad de los pulmones que vendría del aire y llenaría los hospitales del mundo. Escrito a mano, en octubre de 2006, 14 años antes de la pandemia, por un chico de 15 años que iba a morir al día siguiente. Me quedé de rodillas, con ese papel en la mano, llorando como no había llorado en toda mi vida adulta, frente a la tumba de un santo que me había esperado 14 años para decirme que mi madre me perdonaba. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquella piedra fría de Asís, frente a las rosas que un niño moribundo me había anunciado. Si esta historia te ha llegado al alma, y quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo, por una madre enferma, ese rosario del que te hablé está en la descripción, en el primer enlace, debajo del vídeo. Tiene las cuentas en forma de rosa, está hecho para rezar con calma, y muchos lo regalan a alguien que está pasando por una enfermedad, como me pasó a mí.
Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, tengo que contarte qué hice con mi vida después de ese día en Asís, porque fue lo último que aquel papel cambió en mí. Me levanté de esa piedra siendo otro hombre. Tenía 53 años, unos pulmones a medio funcionar, y por primera vez en mi existencia, una certeza en lugar de una indiferencia. Regresé a Monza, volví a trabajar despacio, porque mi cuerpo ya no era el de antes, pero algo en mi forma de estar junto a los pacientes había cambiado para siempre. Ahora, antes de dormir a alguien, le tomo la mano un segundo. Antes me parecía una cursilería sin sentido médico. Hoy sé que ese segundo importa, porque he estado del otro lado de la camilla y sé lo solo que se siente uno cuando se apaga la conciencia. Empecé a contar lo que me había pasado, primero a mis colegas más cercanos, con miedo, esperando que se rieran. No se rieron. Giovanna, la enfermera, seguía teniendo su libreta de aquella noche, y juntos dimos testimonio. Después, me contactaron desde la postulación de la causa de Carlo, las personas que recogen los testimonios sobre su vida y su fama de santidad, y declaré formalmente todo lo que había vivido. Lo del quirófano, lo del índice biespectral marcando 38 mientras me hablaba, el certificado de calibración del equipo, la libreta de Giovanna, el sobre, el papel escrito a mano, fechado en 2006, describiendo una pandemia respiratoria. Entregué copias de todo. La medalla la conservo yo, porque Carlo me la dejó para no rezar solo, y cumplo esa instrucción todos los días. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV durante el jubileo, declarado santo de la Iglesia Universal. Yo estuve en Roma ese día, yo, que 14 años antes medía el alma con un monitor. Estuve en la plaza, con mi medalla en el bolsillo y mi rosario de cuentas de rosa en la mano, viendo cómo el mundo entero reconocía oficialmente lo que un anestesista escéptico había comprobado, sin querer, en un quirófano de Monza, una mañana gris de octubre. Hoy doy charlas en hospitales, a médicos jóvenes, a enfermeras, a estudiantes de medicina. No les hablo de religión, no es mi lugar. Les hablo de humildad. Les cuento que la ciencia que yo amo y sigo practicando sirve para medir muchísimo, pero que hay una mañana en mi vida en que todos mis instrumentos funcionaron a la perfección y aún así no pudieron explicar lo que tenían delante, y que un buen médico es el que sabe reconocer el límite exacto donde termina lo que puede medir. Me preguntan a veces si tengo miedo de morir ahora que mis pulmones quedaron dañados. Les digo la verdad, ya no. Un niño de 15 años me agarró la mano en una camilla, me dijo el nombre de mi madre muerta, me prometió que entendería, y 14 años después cumplió cada palabra con fecha, lugar y nombre exactos. Después de eso, ¿cómo voy a tener miedo de lo que hay del otro lado? Carlo me escribió que nos veríamos allí, y un muerto que predijo una pandemia con 14 años de antelación, escrita de su puño y letra, no me parece alguien que rompa sus promesas. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, alguien que cargue una culpa en silencio, como yo cargué la mía durante años, o alguien que esté enfermo y tenga miedo. Aquí seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia contigo, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de cuentas de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo tardé 14 años y una enfermedad que casi me mata en empezar a creerlo. Tú no necesitas tardar tanto, las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.